Bendito sea Dios. Amén. Gracias, familia. Gracias. Y bueno, siempre introduzco diciendo que gran parte de la responsabilidad no solamente del predicador, es del predicador, sino de todos aquellos que le escuchan. Me ha pasado que en la misma Eucaristía o en la misma predicación o en el mismo curso hay gente que me dice: gracias, padre, todo estuvo muy hermoso, y hay otros que me dicen: menos mal que terminó porque me estaba quedando dormido y eso era muy aburrido. Así que gran parte de la responsabilidad no solamente es del predicador, quizás el predicador tiene un 20, 15% de responsabilidad. Es la apertura del corazón de cada uno de ustedes el que va a poder hacer fecunda esta noche, ¿verdad? Y todas estas palabras que el Señor indudablemente pone en nuestro corazón. Así que somos tierra fértil. Entonces, el póster, o vamos a decirlo así, la publicidad se hizo con un dicho de San Juan de la Cruz. Como saben, entonces, o si no lo sabían, yo soy fraile carmelita descalzo. Este año, con la gracia de Dios, cumpliré 14 años de ordenado y estuve en la formación por un tiempo. Estuve también en las casas de retiro de nuestra comunidad aquí en Venezuela. Y bueno, ahora esta nueva misión como párroco de esta comunidad aquí en Caracas, y bueno, bendito sea Dios. Aquí estamos tratando de hacer lo mejor posible todos los días. Entonces, como fraile carmelita descalzo, pues nuestros fundadores son Santa Teresa de Jesús, nuestros santos padres, ¿verdad? Y San Juan de la Cruz. Y quise tomar esta frase de San Juan de la Cruz: en la tarde de la vida seremos examinados en el amor. Porque esta frase para mí significa mucho, ser examinados en el amor. Posiblemente le tengamos miedo desde nuestra juventud o infancia, un miedo a la palabra examen. Tenemos que prepararnos para el examen, y entonces nos ponemos la noche anterior a estudiar fuerte, y bueno, eso tratamos de hacer. Pero sobre todo en el amor tenemos toda la vida precisamente para ejercerlo, para amarlo, para crecer en el amor. Y quise entonces, dentro de ese entrenamiento en el amor, incluir entonces el tema que nos atañe hoy: las claves para el perdón y la reconciliación. Le comentaba a Sergio también, bueno, no recuerdo a uno de los Sergios, o creo que se lo dije a los dos, que de esas hermosas diosidencias, que cuando pusimos la fecha, que colocamos la fecha para este encuentro, coincide con un hermoso evangelio, precisamente el evangelio del perdón. Entonces, para comenzar o para continuar, quiero leerles el evangelio del día de hoy. El evangelio según San Pedro, capítulo 18, de los versículos 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús. Qué bueno que Pedro le haya tenido interés a Jesús, ¿verdad? Y no se cayó esa duda. Y le preguntó entonces: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso pareciera un imposible. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Aquí se traduce como millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor. Otros dicen, tuvo compasión de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran
hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Entonces esta hermosa palabra de San Mateo es la que da introducción a nuestro tema el día de hoy. Quiero hacer un preámbulo para que sepamos que estas claves de perdón y estas claves de reconciliación necesitan o son abordadas de distintas maneras. Es algo multidisciplinario. Son distintas disciplinas las que hablan del perdón, sobre todo porque es esencial en la vida del ser humano el perdón. Tanto perdonar como ser perdonado. Entonces, hay distintos planos. Está el plano de la psicología, está el plano de la sociología, por supuesto, el que nos atañe hoy de manera principal, el tema de la teología, y por supuesto un aspecto que no podemos olvidar y que de manera especial el Papa Francisco ha puesto de relieve en la Laudato Si, en su encíclica, un aspecto de la ecología, cuando también necesitamos pedir perdón en el ambiente ecológico o en el ambiente natural de la naturaleza. Entonces, con estas 4 disciplinas vamos a abordar una sola, que es el de la teología. Sin embargo, no haré puntos de encuentro con las otras disciplinas. Por ejemplo, con la psicología. El perdón en la psicología se refiere a mi persona, cómo yo me perdono mi historia y perdono a todas aquellas personas que están involucradas en ese proceso. Ese es el plano de la psicología. En el plano de la sociología, es decir, abro ese espacio de reconciliación y sobre todo de perdón, porque son 2 cosas distintas, al hermano. La sociología y el aspecto del perdón en la sociología me abre el perdón del hermano. La teología, por supuesto, me abre del perdón a Dios, mi relación con Dios, y la ecología me abre al perdón y la reconciliación con toda la creación. Es mi mundo relacional. Yo me relaciono conmigo mismo, con mi hermano, con Dios y con toda la creación. Es mi mundo relacional. Por eso entonces esas 4 disciplinas que nos ayudan entonces a profundizar en este tema. Otra cosa que les quiero apuntar antes de hablar específicamente de este tema es que esto es un tema que ya hemos visto en la evangelización en distintos momentos. No creo realmente que vaya a decir gran novedad. Lo que muchas veces hacemos en los retiros o en este tipo de encuentros es desempolvar lo que de alguna u otra manera ya hemos escuchado y también confirmar lo que el mismo Espíritu, a través de la evangelización, a través de la caridad, a través de la misma oración, el mismo Espíritu nos ha dicho. Entonces, cuando lo escuchamos ya de otra persona, ciertamente se va confirmando algo y se van abriendo nuevas luces para profundizar en este tema. Eso entonces implica una responsabilidad personal muy grande, este tema. ¿Por qué hablo de una responsabilidad personal? Porque este tema, nosotros como iglesia, hombres y mujeres de fe en distintas comunidades, es esencial, es constitutivo el tema del perdón. ¿Okay? Entonces esta responsabilidad personal también atañe un acompañamiento profesional, también, ¿por qué no descartarlo? Porque muchas veces los traumas, muchas veces las situaciones conflictivas en las parejas, en medio de la familia, necesitan un acompañamiento profesional e indudablemente necesita una reconciliación y un perdón hacia sí mismo. Y eso requiere un acompañamiento profesional. También, por supuesto, desde el plano espiritual necesitamos un acompañamiento. Necesitamos entonces también perseverar, porque estos temas del perdón sabemos que no son fáciles, ni perdonar, ni ser perdonados. ¿Cómo es eso? Pues bueno, necesitamos esa perseverancia, porque cuando tocamos estos temas, se tocan muchas fibras muy sensibles y hay dolor. Hay que reconocer que en la necesidad de perdón hay un dolor. Por lo tanto, entonces, desde nuestra psicología huimos o escapamos del dolor. Entonces requiere de nosotros perseverancia. Necesita también de nosotros una disciplina
¿Por qué? Porque estos temas algunas veces lo vamos a escuchar sencillamente ahora en esta reflexión, en estas 5 horas que me dijo la señora, que me dijo Julie, que vamos a tener en estas, 4 horas que me dijo que vamos a tener. Entonces, te ríes, ¿verdad? Bueno, entonces requiere disciplina. ¿Por qué? Porque nos va a venir, ay, qué aburrimiento, ay, qué fastidio, y viene entonces el fantasma de la desidia, el fantasma de lo que se llama ahorita la procrastinación, es decir, dejar todo para más tarde, y a través de estos medios digitales podemos estar ocupados en distintas cosas. Sencillamente pongo yo mi rostro en la fotografía, escucho y me pongo a hacer otras cosas. Si tenemos esa capacidad, genial, pero muchas veces eso es parte de la distracción que puede hacer que no comulguemos profundamente con todo aquello que se nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, eso requiere una disciplina también. Y para tener motivos de espantarnos ante estos temas y de tener excusas para no escucharlos o no participar, el mundo nos ofrece muchísimo. El mundo nos ofrece muchísimos puntos para no encontrarnos o para el desencuentro. Entonces, otro punto que es importante tener en cuenta antes de hablar del perdón es la procesualidad. Procesualidad y la gradualidad. Proceso significa constante. Proceso significa que hay un constante movimiento. Si la persona es responsable, si la persona es perseverante, si la persona es diligente. Si la persona entonces tiene estas características, hay un proceso que se va haciendo. No salgamos del autosaboteo de creer entonces que por solo una oración o solo un encuentro o solo una terapia ya yo voy a perdonar. Hermanos, hay un libro en el que me estoy basando muy hermoso y que me lo propuse como tema ahora para este tiempo de Cuaresma, aunque estoy en proceso de mudanza y eso requiere tiempo porque hay que preparar la casa para los hermanos que llegan y bueno, toda esa cantidad de cosas que hacer, que se llama aquí, no sé si lo leen, de todas formas dice, es de Dionisio Borovio, la penitencia como proceso. La penitencia como proceso, de la reconciliación real a la reconciliación sacramental. Estoy basado en este tema, en este libro, perdón. Y en algunas otras notas, porque no es primera vez que doy este tema, y bueno, ya algunas veces se me olvida la bibliografía. Pero por ahí hay varios textos muy hermosos, muy interesantes, que nos pueden ayudar. Entonces, la primera clave, no las tengo por numeradas, pero bueno, ahí de todas formas voy a empezar a poner los números. La primera clave para que este proceso y este examen del amor, que en su momento llegará, será que es la siguiente idea. Perdonar es una decisión, ¿vale? Perdonar es una decisión. Hago este énfasis, ¿por qué? Porque pensamos que primero tengo que sentir paz para luego entonces perdonar. No es así. Las decisiones son las que van a moldear los afectos. No es el afecto el que va a moldear las decisiones. O incluso decimos, yo perdono pero no olvido. Y caemos entonces en esa mentira, claro que no se te va a olvidar. Claro que no se te va a olvidar. Porque eso es un trauma, es una situación en la que es incómoda, bien sea el que te hayan hecho daño. Perdonar es una decisión. Cuando yo, hombre de oración, cuando tú, mujer de oración, entonces, sin entender mucho, dirá Santa Teresa, la cosa no está en entender mucho, sino en amar mucho.
Entonces, esta primera clave, que perdonar es una decisión, implica sobre todo en el momento de la fe decir, Señor, no entiendo mucho. No quiero hacer de mi entendimiento un Dios. Entonces, perdonar es una decisión. Hoy decido perdonar en mi mundo relacional. ¿Cuál es mi mundo relacional? Perdonarme, perdonar a mi hermano, perdonar a Dios. Uy, a Dios hay que perdonarlo. Perdonar también a la naturaleza. Y de la reconciliación en mi ambiente relacional es siempre sanador. Se dan procesos de reconciliación. No siempre se dan procesos. Dejar la situación como está en manos de Dios, nosotros que somos hombres y mujeres de Dios. No de una manera indiferente o estéril, sino decir, mira, hasta aquí llego, reconozco que ha habido una falta y pido perdón. Cuando yo reconozco mi falta. Y la reconciliación es el proceso por el cual se va a El único que perdona reconciliando es Dios. El único, la única relación. Yo le puedo pedir perdón a la naturaleza porque ensucio, porque no cuido el agua, porque contamino. Y un cambio de no ensuciar, de no contaminar.
pero definitivamente ante un terremoto o cualquiera de esas situaciones en la naturaleza no me perdono, no. Ahí hay una reconciliación, pues así. Son distintos planos y distintos momentos. Entonces, tengamos en cuenta eso, que cuando reconocemos nuestras faltas y cuando perdonamos también las faltas de los demás, no siempre las cosas van a volver como antes. Hay veces que en las mismas comunidades y en los conflictos sucede. Y definitivamente son parte de la experiencia. Eso quedará en la memoria. Eso quedará en la memoria. Y no necesariamente entonces habrá reconciliación. Oye, mira, mejor entonces caminemos, cada uno por su comunidad, cada uno por su familia, porque cuando nos juntamos nos podemos hacer daño. Bien, entonces otra clave es esta segunda clave. No todo proceso de perdón lleva a la reconciliación. No todo camino se puede reconstruir. No todo camino se puede reconstruir. Bien, recordamos entonces la carta de San Pablo a los Corintios, el himno al amor, ¿verdad? Si no me equivoco, yo soy muy malo para las citas. Bendito sea Dios. Ahí cuando me lleven al examen, la cita soy fatal, pero bueno, bendito sea Dios. Primera de Corintios 3, Primera de Corintios capítulo 13. ¿Sí? Entonces al final, y el amor nunca pasará, dice. Claro, San Pablo retoma ese himno hablando del amor de Dios. El amor de Dios nunca pasará, porque nosotros no somos fuente del amor, somos canales del amor. El único que es la fuente del amor es Dios. Dios es amor. Ya nos lo dirá la primera carta de San Juan. En el mismo amor de Dios reconozco que no puedo estar contigo. Y entonces nos liberamos de las codependencias. De tantos favoritismos y de tantos protagonismos. Entonces, tengamos en cuenta eso, que la reconciliación no siempre se da en los procesos de perdón. Si se da, bendito sea Dios, pero eso no significa que va a haber olvido ante las heridas cometidas, ante los hechos sino que va a ser constructivo. Porque recordemos que de las heridas más profundas surgen los dones más auténticos. No nos lo sabíamos, entonces teníamos que repetir la lección. La doctrina es importante y es necesaria. Pero ahora que estamos comiendo ya más de sustancia, como dirá San Pablo, cuando era niño aprendía cosas de niño. Ahora que soy adulto tengo que saber cosas de adulto. Entonces, cuando en ese camino de adolescencia, de la primera adultez y de muchas situaciones humanas, hay una herida. Ahí es cuando empiezo a reconocer lo que he perdido. No. Necesito pedirle perdón. Un proceso de perdón. Algunas veces quizás esas personas no estarán, ni siquiera físicamente, o se habrán muerto. Para ese amor de Dios, sobre todo por encima de esas decepciones, de esas tristezas y de esas humillaciones. De esas heridas surgen más auténticamente el amor de Dios. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Detrás de esa herida hay un gran tesoro. Lo cuento con otro ejemplo un poco fuerte. Conocí hace muchos años persona, una joven, lamentablemente, una joven, me confesó, lamentablemente en alguna relación sexual pues quedó embarazada. No lo lamento porque haya quedado embarazada, sino porque decidió abortar a sus jóvenes 17 años. Y lamentablemente, ahí sí lo digo también, un mal aborto y perdió la matriz. No puede tener más hijos personalmente. Eso es una herida tanto en su corazón, en su psicología y en su cuerpo, que lo va a recordar toda su vida. Toda su vida. Y desde esa herida, ahora es una promotora de la vida. Se hizo médico, puericultora.
y adoptó 3 niños. Realmente lo que había sido su herida, no renunció al amor. Se perdonó a sí misma, perdonó, y ahora es una promotora de la vida extraordinaria. Extraordinaria. Un ejemplo para muchísimos hermanos aquí. La memoria queda, por supuesto que va a quedar. No creas que se te van a olvidar ni tus pecados, ni todos nuestros afectos, sino también incluso hacer una jerarquía de todo aquello que viene como amenaza para destruir ese amor, y darme cuenta, incluso hasta de la manera más sutil. Porque el diablo jamás, hermanito, se nos va a presentar ni con diablo, ni con cacho, ni con cola. Así no se nos va a presentar el diablo. Eso nos asusta. Si me sale un bicho así, eso a mí me asusta y salgo corriendo. A mí el diablo jamás se me va a presentar así. Se me va a presentar de la manera más espectacular. Y la primera treta que hace el enemigo es la distracción. Darle importancia a lo que importancia no merece. Lo primero que hace el enemigo es distraernos. Lo primerito. Entonces, no perdamos la clave. Esta clave también es importante. El único que perdona reconciliando, tercera clave, el único que perdona reconciliando es Dios. Porque el mismo Dios va reconstruyendo en ti, no por ti, sino en ti. Dios no me va a liberar de las situaciones de pecado, ni de las humillaciones, ni del dolor. Me va a salvar en las situaciones de pecado, en las situaciones de dolor, en las situaciones adversas. Cuando le decimos al Señor, al Padre nuestro, líbranos de la tentación, no significa quítame la tentación. Significa, Señor, sé que ahí en medio de la tentación tú vas a estar, y entro en esa dinámica de confianza. Entonces, ahí, cuando nosotros descubrimos el amor de Dios, aprendemos a discernir todo lo que no me habla del amor de Dios. Y no solamente de lo que escucho, sino también y principalmente de lo que hay dentro de mí. La cuarta clave es parecida a la primera. La decisión mueve el afecto, no al revés. ¿Y por qué hago un énfasis parecido a la primera? Porque San Juan de la Cruz nos dice, no hagas las cosas por gusto o disgusto, sino por razón y justicia. Es decir, en este proceso de aprender el perdón y la reconciliación, también tenemos que darle aquí a la cabeza. La cosa no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Ahí nos dice Santa Teresa que el afecto es importante. Y San Juan de la Cruz entonces complementa, no contradice, sino que complementa, que no solamente hagamos las cosas porque nos gusten o porque no nos gusten, porque las sintamos o no las sintamos, sino porque es razonable y justo. ¿Cuántas veces no hemos acudido al sacramento de la reconciliación porque sabemos que hemos pecado? Y esperamos que nuestra conciencia, o por lo menos el afecto, diga, ay, yo pequé, pero es tan sabroso, como que no estoy tan arrepentido. Ojo, porque podemos caer en esa falsa dicotomía. Cónchale, yo sé que eso es pecado, pero es tan chévere, es tan rico. ¿Cómo hago entonces para confesarme si no siento así que estoy así arrepentido, así? Oye, si la razón te dice que eso es pecado, y el mismo amor de Dios va diciéndote, oye, mira, en una clara conciencia, mira, si es verdad, yo reconozco que esto es pecado, yo reconozco esta herida, yo reconozco que he hecho daño. Pues entonces ese es un principio importante dentro de los procesos de perdón y de reconciliación. No solamente entonces el afecto, sino el reconocer por razón y justicia. Es justo que yo perdone a aquella persona a la que le hice daño, sí es justo. Aunque se lo mereciera, ya eso es otra cosa, ya eso es otro tema. No confundamos entonces perdón, venganza y todas esas cuestiones. Esos son otros temas que tengo por aquí, no sé si los llegaré a dar. Justicia. Es justo entonces que no le perdone porque el daño que hizo, qué sé yo qué. Justicia, venganza, liberación. Tengo muchísimos términos que hay que purificar precisamente para que este proceso sea lo más auténtico posible. Entonces, este tema lo voy a retomar un poquito más adelante. No hagamos las cosas no hagamos las cosas
solamente por el gusto o el disgusto. Hola, gatito, mucho gusto, pórtese bien y no me distraiga a Julia. ¿Oyó? Sino que hagamos las cosas también por razón y justicia. ¿Ok? Bueno. Otro punto, otra clave que es muy importante, no sé cuál va, 1, 2, 3, 4, 5. La quinta clave que les comparto es que el ambiente donde me desenvuelvo, ser consciente de ello. ¿Cómo es el ambiente donde me desenvuelvo? Porque algunas veces en la familia, cuando tú eres consciente de la necesidad de perdonar y de ser perdonado, pero si el ambiente no lo ayuda, se va a hacer cuesta arriba, se hace cuesta arriba. Y eso lo tiene muy en cuenta el Señor. Por eso es la importancia de vivir en la medida de lo posible y a través de estos medios que el tiempo nos sugiere, vivir en comunidad, compartir en comunidad. Porque cuando el ambiente, los hermanos somos conscientes de la necesidad de perdonarnos y de perdonar, se hace posible, se hace llevadero. Una de las cosas que más nos cuesta es creer que en esto lo voy a lograr yo solo. No, como decimos aquí, bájate de esa nube. No lo vas a hacer tú solo. Ya lo dije al principio. Algunas veces necesitaremos acompañamiento profesional, digo psicológico o psiquiátrico. Otras veces necesitaremos entonces acompañamiento espiritual. Esto no lo vas a hacer tú solo. Libérate de esa primera atadura que también es la soberbia de creer que tú vas a resolver todo. No va a pasar así. Entonces, esta quinta clave es darme cuenta del ambiente que está a mi alrededor. Si propicia también los procesos de perdón y de reconciliación. Ahí tenemos la fortaleza de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, perdonó, pero también Él vivió en comunidad. Tenía a sus apóstoles y también los perdonó. El beso de Judas a Jesús no era solamente la señal para que apresaran a Jesús, sino primeramente, antes del beso de Judas, vino la invitación de Jesús. Yo sé lo que vas a hacer, Judas. Por eso entonces te invito y te doy este pedacito de pan como gesto de perdón y de reconciliación. Él también entonces propició en su comunidad la verdad que trae y la liberación que conlleva los procesos de perdón y de reconciliación. La siguiente clave, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sexta clave, o no sé qué número, perdónense, ya me perdí el número, o cada uno llegará a su número, es que esto es un proceso, y perdonen que lo repita, ya lo había mencionado anteriormente en lo que es la responsabilidad personal, que necesita perseverancia y es un proceso que lo hago yo, junto a mi comunidad. No he de suponer, no supongo lo mismo necesariamente en el otro. Es decir, cuando yo voy haciendo ese proceso de perdón en la oración, en el acompañamiento, y ya vamos a dar las otras claves, la lectura de la palabra, el conocimiento de ello, el testimonio de los santos, todo eso lo voy a tocar ahorita. Me doy cuenta que el que está haciendo el proceso soy yo, no la otra persona. Entonces, forzar una realidad, un sentimiento o un pensamiento en la otra persona me va a desgastar a mí. Yo soy responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago y de lo que dejo de hacer. No puedo yo responsabilizarme del otro, de la respuesta de la otra persona. No puedo estar yo sujetando mi proceso de reconciliación al entendimiento de la otra persona. Eso me libera a mí de las codependencias. Es decir, yo a ti, voy a poner un ejemplo. Julie, te pido perdón por esto, por lo otro. Yo personalmente te pido perdón por esto, por lo otro. Esto es una situación hipotética. Si estoy entonces yo diciendo, ay, ojalá que Julie me perdone, ojalá que entonces no, si estoy esperando la respuesta de la otra persona, ese proceso está siendo sumamente inmaduro. Mi proceso de perdón no va a depender de la respuesta de la otra persona.
Que eso estemos claros. Porque yo sí descubro en el amor de Dios que pone en orden todos mis afectos. Decir, mira, yo para poner en orden lo que hoy reconozco, te pido perdón. Y también puedo decir, yo en el amor de Dios y en su nombre, para liberarme y recuperar todo el tiempo y hasta la salud que pude haber perdido por no perdonarte si soy víctima, yo decido hoy perdonarte. Y quizás la otra persona dentro de su soberbia dirá, y es que yo no te quiero pedir perdón, yo no estoy arrepentido de lo que te hice. Eso es problema tuyo. Eso es problema tuyo. Yo sí te perdono. Y yo sí te pido perdón. Entonces, esta clave es también muy importante. El proceso lo estás haciendo tú. Alégrate por eso. Alégrate por eso. Y en el momento en que tú digas, perdono a aquella persona, y aunque esa persona ni siquiera sabe, no importa tampoco que lo sepa. Algunas veces también el espíritu, soy testigo de ello y he acompañado procesos espirituales así, muchas veces el espíritu también dirá, si es verdad, yo perdono a aquella persona que me hizo daño. Y el espíritu impulsa a decirle a esa persona, mira, tú, muchas veces es en los procesos de adolescencia, donde hubo violencia, donde hubo ausencia de alguno de los papás, de la mamá, yo personalmente a ti te perdono. Yo te perdono a ti. Yo quiero liberarme de esa carga. Y quien lo libere, bien, tú quedas libre. Y muchas veces, el decirle te perdono a otra persona, esa persona que te hizo daño queda liberada también. Porque quizás esa persona no sabía cómo pedirte perdón. Y el descubrir que ha sido perdonada, es impresionante. Mucha gente no muere en paz porque no han sido perdonados. Y aunque sus hijos sí le han perdonado, no se lo han comunicado. Entonces, cuando yo descubro, revivo, redimensiono, dejo que el Espíritu de Dios ordene mis afectos, pido perdón a la otra persona. Perdono a la otra persona. Y si está a mi alcance, le pido perdón. Y esa misma acción, esa misma gracia que Dios me ha dado, recordemos la palabra de hoy, que como fui perdonado, también te perdono. También te perdono. Y aunque la otra persona no estaba haciendo un proceso ni de perdón ni de reconciliación, es definitivamente un proceso de sanación. Sanación. De esa herida, lo repito, de esa herida tuya surge un gran don de liberación para las otras personas. Está hermosísimo. Sigo. Vamos. La siguiente clave. El perdón para el creyente se hace vital. No creamos entonces, bueno, lo dejo para después. Lo que habla de la procrastinación, es decir, postergar lo que hoy deberíamos hacer. Por la pereza, la desidia, qué sé yo qué, o porque metemos una gran cantidad de cosas qué sé yo. Entonces, el perdón para el creyente se hace vital. Y por eso, porque es vital, eso tiene un nombre particular dentro de la iglesia. Todos los procesos vitales son sacramento. Sacramento. Sabemos que los sacramentos son presencia viva, real, sustancial de Cristo Jesús. Por lo tanto, no solamente es una predicación o un proceso afectivo, un proceso psicológico, un proceso comunitario de perdón. No solamente eso, es un sacramento. Y ahí está la gracia magnífica del sacramento de la reconciliación. Que ojalá que nosotros como sacerdotes redimensionemos, ahí también lo hablo en la charla, publicidad de Descalzo Caminando, que ojalá nosotros como sacerdotes también redescubramos, veamos la belleza de decirle y de sentir, de escuchar también de parte del sacerdote que nos confiesa a nosotros, yo te perdono en nombre de Dios de todos tus pecados y en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Eso es tremendamente liberador, tremendamente sanador. Ojalá
que tengamos no solamente la conciencia, voy a algunas veces, y se lo he dicho a la gente, padre, 5 minutos antes de la misa, padre, ¿me puedo confesar? Así rapidito. No, le digo que no, a mí no me gusta confesar a la gente así. Yo quiero sentarme, ay, perdón, estoy moviendo el asunto. Se me va a caer la mesa, lo que es, mucha emoción. Entonces, no voy a confesarte en 5 minutos porque primero no tengo el cassette, el cassette, se me cayó la cédula, ¿cómo se llama? El chip. Para, entonces, oye, el proceso de la reconciliación, porque es que algunas veces esos 5 minutos no existen. Esos 5 minutos no existen, esos 5 minutos son media hora. Entonces ya yo no caigo en eso. 5 minuticos, padre, mentira, eso es una media hora. Entonces yo le digo a la gente, oye, mira, yo quiero atenderte dignamente, con la dignidad que requiere el sacramento. Por lo tanto, entonces hagamos una cita o nos vemos después de misa, yo después te doy la comunión, como tú quieras, lo que sea. Pero al momento de la reconciliación sacramental, donde está Cristo Jesús y en el nombre del Padre y por la gracia del Espíritu Santo, reconciliando, reconstruyendo la historia de una persona, eso requiere su celebración y su dignidad. Bien, entonces el perdón para nosotros como creyentes se hace vital, por eso es sacramento. Démosle la alegría al Señor cuando nosotros nos vayamos a confesar. Bueno, seguimos en el punto, ya yo perdí los números porque no los había puesto. Seguimos. Resulta que también es muy diciente en estos procesos, sobre todo comunitarios, los que, como me decían ustedes, que aunque no hay vida comunitaria presencial en este momento y cada uno tiene sus grupos, sus comunidades, es importante caer en la cuenta de lo siguiente. Yo apenas tengo casi 14 años de sacerdote, no son muchos, por lo que seguramente algunos sacerdotes puedan tener y conocen ustedes. Pero me he dado cuenta de algo, que la gente que está a nuestro alrededor, estoy hablando como sacerdote, son los que menos se confiesan. Y estoy hablando de que muchas veces como agentes de pastoral podemos estar en la renovación, podemos estar en los catecúmenos, podemos estar aquí en la Legión de María, podemos estar acá y creemos entonces que porque somos amigos del cura, porque somos familia del cura, porque somos catequistas o todos los afines, estamos ya entonces reconciliados y perdonados. Como estamos haciendo trabajo de Dios, ojo, estamos tentados a suponer, y eso no es dignificar esta clave tan importante del Señor. Oye, si eres catequista, oye, si eres una persona orante, si eres una persona que intercede por sanación, por liberación y todo eso, necesitamos también hacer esos procesos de reconciliación personal, siempre, conmigo mismo, con el Señor, con mis hermanos, con la naturaleza, todo en mi mundo relacional. Entonces no caigamos en esa falsa presunción de creer que como trabajo en la parroquia, de que como trabajo entonces de catequista o qué sé yo qué, o soy amigo del cura. Es cierto, algunas veces los feligreses no se confiesan con sus párrocos porque les da pena, porque son tan cercanos que, y les da pena. Pero descubramos entonces en la belleza que es el sacerdote, y por supuesto, el sacerdote dentro del sigilo sacramental, muestra también la fuerza del sacramento. Y si no te quieres confesar con tu párroco y reforzar esos procesos de perdón y reconciliación, busca un sacerdote que te acompañe. Búscalo. Para que entonces sepas que esa palabra que algunas veces nos perdemos por vergüenza, por miedo, por qué dirán, es lo que Dios hace tiempo quería decirte. Estamos como retrasando esos procesos de esas vivencias profundas del Espíritu. Bien. No supongamos entonces que estamos, por estar cerca de la iglesia, que nuestros procesos psicoafectivos y espirituales se dan por supuesto. No lo hay. Porque ahora es que estoy empezando a ser párroco, pero como acompañante espiritual venían a mí personas. Bueno, padre, yo soy catequista, yo tengo tanto tiempo trabajando y bueno, y cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Hace como 2 años, 3 años. Madre mía, y eres catequista. Y estás en un grupo de oración. ¿Cómo se entiende eso? Eres funcionario de Dios. No un funcionario, no un hijo de Dios. Los hijos se acercan a su padre y se saben amados, se saben abrazados.
se saben fortalecidos por el Padre. Bien, otro punto que nos va a ayudar, ya se está acercando la hora. Otro punto, no sé cuánto llevo, como 15 minutos creo yo, nada más. Bueno, no, me quedan como 2 horas todavía. Bueno, otro punto que nos va a ayudar en estas claves de reconciliación y de perdón. A ver, ¿cuántas? A ver. Aquí está. Bueno. Vamos a ver. Entonces, otra es, retomo lo que había dicho anteriormente, lo que es el arrepentimiento. Perdón. Gallito. Lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, por supuesto, es una palabra que nosotros pudiéramos cargarla de mucha drama, ¿ok? Pero el arrepentimiento es un signo también en el cual mostramos nuestro afecto y nuestro efecto en el perdón. ¿Qué quiero decir con eso, Padre? Hable más claro. Pues bueno, el arrepentimiento no solamente se da en los afectos, solamente lo que siente en el corazón, y recordemos que en la Sagrada Escritura, cuando se habla del corazón, no solamente se habla como la sede de los afectos, sino también y principalmente como el lugar de las decisiones. En la Sagrada Escritura, cuando se habla del corazón, también es el lugar de las decisiones. Entonces, el arrepentimiento ha de estar sujeto al afecto y al efecto. Padre, hable más claro, por favor. Bueno. Ya lo dije con la frase anterior de San Juan de la Cruz: no hagas las cosas por gusto o disgusto, sino por razón y justicia. Alguna vez, algunas personas en el sacramento de la reconciliación, del perdón, se me acercan y me han dicho eso: pues Padre, mire, yo de verdad sé que he hecho mal, pero si se me presenta la oportunidad lo vuelvo a hacer. Hay una tendencia, hay una debilidad, hay una situación particular. No quiero generalizar, por supuesto. No se debe generalizar. Pero cuando hay conciencia de haber abusado, es decir, de haber cometido un pecado, es parte de un proceso. Lo estoy repitiendo, de un proceso cierto, auténtico y que necesita profundidad, ese proceso de perdón. Oye, yo soy consciente, sí, que cometí pecado. Por lo tanto, pido perdón. Eso es justo y es necesario. Entonces no atemos el arrepentimiento solo a lo que siento. Dice San Juan de la Cruz que el afecto, es decir, el sentimiento, no es el mejor termómetro de nuestra vida espiritual. En un principio, dice San Juan de la Cruz, los que se inician en la vida espiritual necesitan, vamos a decirlo así, de muchas cosas de gusto. Y él pone una hermosa parábola. Hay veces que los niños recién nacidos rechazan el pecho de la madre. Y dice San Juan de la Cruz que la madre entonces, al ver que su niño rechaza su pecho, unta miel en su pezón para que el niño empiece a gustarle el dulce. Bien sabe la madre que la miel no es lo que lo va a alimentar, sino la leche materna. Pero así comienza la vida espiritual, empieza por el gusto, que me van gustando. Me siento acompañado, me siento escuchado, me siento, oye, qué bien es sentirse bien dentro de la comunidad. Cuando nos sentimos bien en la comunidad, perseveramos. Pero ojo, no es solamente entonces el sentimiento, sino el descubrir que, oye, vamos entonces a ir creciendo en una mayor responsabilidad, y pasa dentro de todas las comunidades y dentro de todos los procesos espirituales que llegamos a decir en algún momento, que llegamos a decir no soy yo, eso, gracias. Entonces llegamos a decir en algún momento, oye, ya no siento tanto fervor en la misión, ya no siento tanto fervor en la oración, ya no siento tanto fervor en la misa. Antes era así como, ¡ah! Y lo ponemos así como que, así dramático. Eso no significa entonces que estamos perdiendo la fe o que estamos perdiendo el espíritu, ¿no? Estamos llegando a lo esencial. Santa Teresita del Niño Jesús descubre en su vida espiritual y nos la comunica que cuando nos hacemos más amigos de Dios, nuestra vida va haciéndose cada vez más sencilla. Sencilla no significa superficial.
sencilla significa profunda, esencial. Nos vamos descomplicando de una gran cantidad de cosas que en un principio nos movían. Entonces, en los procesos de perdón y en los procesos de reconciliación, descubramos que no es el afecto lo que principalmente nos va a llevar entonces en este proceso, son las decisiones. Y las decisiones van a moldear en su momento los afectos. De ahí entonces digo que el arrepentimiento tiene un afecto. Si estoy arrepentido de corazón, qué hermoso. Pero también hay un efecto. Es decir, si sé que he hecho daño, aunque no lo sienta de corazón, no lo acompaña el afecto, también hay un buen principio de perdón. Bien, no asociemos solamente el arrepentimiento cuando pedamos perdón a lo que sentimos. Y desde la parábola que Jesús nos deja en la liturgia de hoy, nos invita a conocer cuál es nuestra deuda para que disfrutemos de la misericordia. Definitivamente aquel que no supo cuál era su deuda, no supo disfrutar de la misericordia. Pongámoslo en clave positiva. Conoce la deuda que tú tienes con Dios para que disfrutes entonces de su misericordia. Recordemos a aquella pecadora, o en aquel episodio donde Jesús estaba con un publicano o fariseo, no recuerdo, pero con alguna de esta gente. Y vino entonces la mujer pecadora que limpió los pies de Jesús luego de bañarlo con sus lágrimas. Y por el gesto que hizo, Jesús le dijo, quedan perdonados todos tus pecados. Y le preguntó entonces al fariseo, ¿quién crees tú que le ha perdonado más? ¿Aquel o qué tal? Bueno, esta mujer, porque ha amado mucho, se le ha perdonado mucho. Sabe esta mujer, supo esta mujer, es justamente la antítesis del Señor de la parábola de hoy, que no supo reconocer entonces lo que él debía y de cuánto fue perdonado. Los exégetas, aquellos que estudian profundamente la palabra, dice que los talentos, 10.000 talentos, eso era la deuda de 10 veces más que un país superpoderoso. Es decir, era una deuda que jamás iba a poder pagar. Jamás lo iba a poder pagar. Y todavía, porque no conocía la deuda que tenía, se atreve a decir, oye, mira, te lo pagaré todo. Ni en 100 vidas lo podías pagar. Y yo me pregunto, madre de Dios, ¿y entonces qué hizo este hombre para tener una deuda tan grande? ¿Saben cuál fue la deuda que adquirió? Tan grande que no fue responsable al amor de Dios. Es decir, la misma respuesta de su Señor es lo mismo que él hizo ante la confianza de su Señor. Repito, ¿cómo adquirió este hombre esta deuda tan grande? Pues el Señor se lo confió todo desde un principio. No supo responder. Y porque no conocía a su Señor, no supo perdonar tampoco aquello poquito que le debía a su otro compañero. Entonces, para descubrir la profundidad y la inmensidad de la misericordia de Dios, necesitamos descubrir cuáles son nuestras deudas. No caigamos en la falsa humildad que nos decía Santa Teresa de Jesús, de decir, no voy a misa porque soy tremendo pecador. O algunas veces cuando nos dicen a nosotros los sacerdotes, Padre, rece por mí porque es que yo soy demasiado pecador. Eso se llama, ¿saben cómo? Pereza espiritual. Si usted es una bautizada, si usted es un bautizado, redescubre que el gran tesoro que tienes es nada más y nada menos que la Santísima Trinidad. Cuando no, porque nosotros no somos merecedores de ello, pero cuando no lo reconocemos, que en nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo vamos a reconocer tampoco en el otro y no vamos a perdonar sus pequeñeces. Esa es la gran deuda que jamás podremos pagar. Que el Señor nos dignifica con su presencia, que estamos nosotros participando en el Hijo
de la Santísima Trinidad. Cuando el sacerdote vertió sobre nosotros esa agua sanadora, purificadora, y dijo: Luis Enrique, fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se perdonaron todas las deudas. Y eso se nos olvida. Pero ahí está el Señor con su misericordia, recordándonos también en el camino, gracias al sacramento de la reconciliación, gracias a la caridad. Recordemos que San Pedro nos dice: la caridad cubre la multitud de nuestros pecados, es decir, por la caridad también somos perdonados. Eso se nos olvida. Y cuando entonces vienen los problemas, no somos capaces entonces, es decir, nos distraemos en pequeñeces. Gana el enemigo. Recordemos que el enemigo quiere primeramente distraer, quitar la mirada de lo que verdaderamente es importante. Entonces, conoce tu deuda para que descubras, para que disfrutes sobre todo, para que disfrutes de la misericordia que el Señor nos da. Y por último, retoma un poquito otro tema anterior. ¿Con quién hablas tú acerca del perdón? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Creo que soy yo solo quien lo va a resolver. Señor, tú me examinas y me conoces. Cuando me siento y me levanto, tú me conoces, tú me conoces. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Tú me conoces. Mi proceso de conversión es vivir dignamente aquello que jamás seré yo merecedor. Por lo tanto, entonces, mi proceso de perdón, el proceso de perdón, repito las dimensiones relacionales: perdonarme a mí mismo, perdonar a mis hermanos, perdonar a Dios, no me da tiempo de hablar de esto, pero bueno, y perdonar la creación, pedirle perdón a mi hermano, pedirme perdón a mí mismo, a Dios y a la creación, es un proceso terriblemente hermoso. Hermosísimo, hermosísimo. Cuando somos conscientes de ello, vamos creciendo en esa conciencia. Es procesual, es gradual y es definitivo. Porque cuando entonces nos apoyamos no. Voy a leerles un texto un momentito que tengo por aquí para culminar y darle entonces pase a ustedes. No creamos entonces que en nuestras manos está la justicia. Ahí tengo esos términos. Algunas veces creemos que la venganza entonces es lo más sabroso. Mentira, ¿qué venganza? Nada, mira. La venganza satisface, pero no sana, más bien abre la herida. Tú puedes tener satisfacción en la venganza. Bien hecho, ahora sufre lo que... Pero eso va a sanar. Eso te va a sanar para nada, para nada. Quien vive para vengarse termina sufriendo más de lo debido. Porque entonces tiene una codependencia con el otro.
porque no solo sufre por la herida que tiene, sino por todos los planes que debe elaborar para hacer sufrir a la otra persona. Nos distrae, gana el enemigo, gana nuestra sensualidad. No pongamos los ojos ni en la venganza, pongamos los ojos en la justicia de Dios. Siempre será mejor entender bien en qué consiste la justicia y no creer que se trata de un intercambio de daños. Porque algunas veces creemos que la justicia es que le voy a hacer al otro lo que a mí me hicieron. Lo que Jesús decía en la ley del talión que está en el Antiguo Testamento, en el Levítico, ojo por ojo y diente por diente. Que entiéndase bien que la ley del talión es un principio de justicia. Eso era para evitar los excesos. Yo solamente entonces le voy a hacer el daño igual al que me hicieron. Es un principio de justicia desde el Antiguo Testamento. Eso era para evitar los excesos. Pero Jesús, en la ley del amor, supera esta creencia. Siempre será mejor entender bien en qué consiste la justicia y no creer que se trata de un intercambio de daños. Como se ha dicho anteriormente, esto no soluciona el dolor interior, sino que más bien ocasiona problemas más graves. Entonces, hermanos, descubramos qué es lo que nos estamos perdiendo. ¿En qué me estoy distrayendo? Cuando no recurro al perdón de Dios, cuando no quiero iniciar estos procesos. Esto es hermoso, hermanos. Perdonen lo largo, pero creo que ha sido una introducción. Es sencillamente una introducción. Me quedaron como 300 hojas sin dar. Pero bueno, ahí estamos tratando de hacer lo mejor posible. Me dijeron claves, algunas clavecitas. Sencillamente no sé si valdrá la pena repetirlas, pero bueno, perdonar es una decisión. Soberbia de creer que solamente yo lo voy a resolver. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame, enséñame, enséñame. Enséñame, Señor, a amar. Enséñame. Señor, aquí estoy. Recibe mi oración. Enséñame a amar. Ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar.
enséñame, enséñame, Señor, a amar, enséñame. Siéntate acá, sí, hay mucha adoración. Señor, mi alma está sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. Señor Jesús, en la alegría de poder compartir esta noche con esta hermosa comunidad, con estos hermanos que nos conocemos desde tu amor misericordioso, quiero manifestarte esa gratitud por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. En esta acción de gracias, Jesús, queremos gozarnos de tu misericordia y de tu perdón. No conocemos, Señor, ciertamente a cabalidad cuáles son nuestras deudas para contigo, pero definitivamente queremos conocer tu misericordia y queremos ser cada vez más agentes, partícipes, hombres y mujeres de fe, que también seamos misericordiosos. Hoy, Señor Jesús, ponemos nuestra historia delante de ti. Una historia que tú bien conoces, mejor incluso que nosotros mismos. Y esa mirada tuya, Señor, sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado, es una mirada que sana y que reconcilia. Señor, mira mis vergüenzas, mis miedos, mis traumas. Los reconozco. Y los que la memoria me permita, Señor, hoy los pongo delante de ti. Esa persona, esa situación, esa realidad, sujeta al perdón, bien sea porque yo hice daño o porque me hicieron daño. Nada se escapa a tu mirada. Tú conoces, Señor, mi corazón, porque tú le creaste. Por eso, Señor, hoy tómalo nuevamente, lo que hay en mi memoria, de resentimientos, de deseos de venganza, de silencios estériles. Y ayúdame a callar todas aquellas voces que me distraen de esa sanación que tú obras en mí. Enséñame, Señor, a descubrir en tu silencio esa palabra elocuente y definitiva sobre mí. Perdona, libera. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y ya tú la has pronunciado sobre mí, Señor. Desde mi infancia, en mi juventud y en mi edad adulta. Hoy, Señor, estas heridas han causado daño también a otros hermanos. Y seguramente a las personas que más amo. Por eso, Señor, tu sanación hoy te pido con mucha humildad que sea también, que se extienda a todas aquellas personas que necesitan reconciliación y sanación. Solo tú, Jesús, conoces a cada una de las personas que están en esta transmisión y nuestras propias familias, nuestras propias comunidades. También oramos por ellos, para que escuchen tu voz
para que escuchen esa palabra que es capaz de sanarles y de reconciliarles. Ven, Señor, pues con la fuerza de tu Espíritu en nuestra historia. Ven a nuestra memoria, ven a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad, para que sean sanadas, sean liberadas, se maduren los afectos desordenados y todo aquello que muchas veces pervierte nuestras acciones y no nos permite, Señor, ser instrumentos de tu amor. Es grande la deuda que tenemos, pero es infinito el amor que tú nos das, y eso nos consuela, nos mueve a la misión, nos llama a la vida. Ayúdanos a ser hombres y mujeres honestos, que no solamente reclamen justicia o dignidad, sino que seamos justos y seamos dignos también y hagamos vida y dignidad para las otras personas. Que tu historia, Señor, hoy sobre nosotros sea conocida. Que tu misericordia hoy sobre nosotros, Señor, sea esa semilla que todos los días, con nuestra voluntad y perseverancia, reguemos para dar frutos en medio de nuestra familia, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestras naciones, en medio de este mundo tan herido y tan necesitado de reconciliación. Hoy, Señor Jesús, no podemos siquiera sospechar o imaginar tu mirada sobre este mundo herido, pero no queremos participar de esa herida, sino de esa sanación, con nuestra sonrisa, con nuestra cultura, con nuestros cantos, con el buen trato, con la caridad, haciéndole el bien a la naturaleza y a nuestros hermanos, descubriendo tu presencia en mi hermano igual que la mía, donde está el Padre, donde estás tú, el Hijo, y donde está el Espíritu Santo. Amén. Por eso, Señor, necesitamos que obres con sanidad, con fuerza, con humildad. Esa historia que se ha escrito en nuestra memoria y que han escrito otras tantas personas, queda en tus manos, en el libro de la vida. Gloria y alabanza a ti, Padre bueno. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Espíritu Santo. Gracias por el testimonio de tantos hermanos que hoy están delante de ti, en tu presencia, que los veneramos como santos. Gracias por el testimonio incluso de nuestras familias, que en medio de sus luchas, en medio de sus entregas, y también, ¿por qué no?, en medio de sus errores, hoy, Señor, también son testimonio valiente y humilde para nuestra conciencia y para nuestra vida. Que aquellos que se les hace difícil, Señor, perdonar, hoy pongan todo eso en tus manos y óbrale tú, Señor, lo que necesitan. Que se gloríen en tu gloria, que se consuelen en tu consuelo, que se fortalezcan en tu fortaleza y podamos vivir en paz. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas